Radar geopolítico, crítico cartesiano, dialéctico, multidimensional, humanista, biosférico. Bueno, pues hola, buenas noches. Es aquí, yo soy en el Cairo ahora, cerca de las pirámides, de Luxor, del Nilo, etcétera. Es el lunes 13 de julio y bueno, es un programa muy especial y vamos a hacer una entrevista. Yo creo que es de los que más saben del Medio Oriente, porque además tiene la peculiaridad nuestro amigo el doctor Firas Al-Sharani, la peculiaridad de ser pues estar muy bien informado, manejó inteligencia militar en Siria, es médico, hace diagnósticos, los médicos también hacen prospectivas y a él le encanta hacerlas. Así que tenemos un invitado de lujo y vamos a aprovecharlo con tantos temas, tantos temas. Bueno, Giselita, te dejo la batuta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues ya el doctor comentó, vamos a tener como invitado a el coronel y doctor Firas Al-Sharani, que él fue coronel de inteligencia militar en Siria y es médico de profesión. Actualmente está radicando y se conecta con nosotros desde España. Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar otra vez con vuestro canal. Estás en Valencia, ¿no? Vivo en Valencia y nada, me he dedicado 36 años de mi carrera fuera del país, evidentemente, como militar y al servicio de mi patria Siria, hasta la caída el 8 de diciembre del 2024, como coronel y nada, estoy a puesto de disposición para dar información, datos y análisis, evidentemente. Muy bien, pues bienvenido. Oye, ¿ya estás listo? Bueno, aquí Gisela y yo le vamos a España, ¿no, Gisela? Así es. En el fútbol, ¿no? Aunque ya ves, dicen que hay trampa. ¿Tú crees que haya trampa? En el Eso no. fútbol, seguro, segurísimo, segurísimo. No entramos en este tema, la FIFA está totalmente volcada con Argentina. Quieren que gane Argentina sea como sea. Expulsando, ¿no? A jugadores, etcétera, cambiando el balón, ¿no? Cosas muy raras ahí. Bueno, muy bien. Bueno, es como la geopolítica, hay toda una geopolítica de la FIFA. Tú sabes que Kissinger tuvo que ver con la FIFA, ¿no? No, no lo sabía, la verdad que no. Sí, Henry Kissinger. Incluso se maneja que un partido de Argentina, él estuvo en Argentina y habló con el equipo contrario. Yo creo que los convenció, ¿no? Pero él se entendía que el fútbol controla a las masas, ¿no? Recordarás aquel libro de Gustave Le Bon, ¿no? Que tiene que ver como la rebelión de las masas, que literalmente se lo fusiló Freud. Así es. El que realmente lo hace es Gustave Le Bon. Bueno, empecemos, Ciselita. Te dejo la batuta de las 3 primeras preguntas para que yo no hable mucho. Perfecto. Bueno, pues aprovechando aquí todo el conocimiento que vamos a tener al respecto, pues la primera pregunta es un tema muy importante dentro de toda esta región, que es cómo es que se ve todo este proceso fúnebre del anterior ayatollah ahí en Irán y cómo es que salen todas estas personas en masa a las calles a demostrar pues este afecto y esta fortaleza como tal de Irán y cómo es que también se va a ciertas regiones de Irak para terminar ya en un punto específico ahí en Irán. Entonces, ¿cómo percibe eso el coronel y doctor Firas respecto al entierro del ayatollah? La verdad, viendo las imágenes que se dice pronto que salen en un funeral de este calibre 40 millones de personas, hoy en día no se ha visto jamás, ni hace años ni hasta hoy en día, que esta capacidad solo en Irak salieron 10 millones de personas según las noticias del gobierno oficial iraquí. Ya en Teherán hablaban entre 12 y 15 millones, en total entre 30 y 40 millones. Evidentemente eso demuestra la narrativa tan falsa de Occidente cuando hablan de un tirano, un hombre que no lo quiere su pueblo,
cuando ya salen es un referéndum, es una manera para demostrar al pueblo, porque tú no puedes sacar millones de personas, prácticamente 2/3 son mujeres, cuando hablan de la mujer que está muy oprimida en el país, donde la gente le lloraba porque prácticamente es un hombre vino para el pueblo y con el pueblo. Evidentemente ha sido tremendo, es un shock para Occidente, shock para Trump, shock para incluso el ente sionista, y por lo tanto ya no saben qué hacer. Evidentemente van cambiando los planes. Cuando vieron después de estas imágenes, van cambiando los planes. Ahora hablamos de ese tema, que lo que quieren optar por una guerra suní-chií, sectaria en la región, porque lo más importante para ellos, al ver que en un choque directo es imposible, y ahora podemos hablarlo del estrecho de Hormuz de Lemas, pero prácticamente este choque, vieron la capacidad que tienen, incluso les sorprendió tanta gente en Irak, estamos hablando de 10 millones, un país de 40 millones de habitantes, casi una cuarta parte salió a las calles, y no digo que no ha ido a otros sitios, si hubiera ido, por ejemplo, a Yemen, hubieran salido otros 3 o 4 o 5 millones, y si hubiera ido a Pakistán, el 30% de la población es chiita, hubieran salido otros no sé cuántos, por lo tanto, para ellos les chocó mucho, y ha cambiado los planes por una guerra sectaria donde Turquía ahora es el que va a llevar toda esta batuta. Perfecto. Y bueno, ahí haciendo esta relación que existe entre que al mismo tiempo que se da todo este proceso, esta festividad fúnebre ahí en Irán, Irak, empieza nuevamente en el estrecho de Hormuz esta ruptura del cese al fuego que se dio por 60 días y no duró más que ni la mitad, duró 22 días solamente para después hacer esta ruptura y comenzar estos ataques durante este proceso. Ahí que está en juego otra vez en el estrecho de Hormuz. Prácticamente hay que explicar a nuestros oyentes que esta guerra está desde 1948 y sigue prácticamente el 48, luego en el 56 con el canal de Suez contra Egipto de Nasser, cuando Francia, Inglaterra e Israel las atacaron, luego la guerra del 67, luego la guerra del 73, luego en el 82 en el Líbano, luego la guerra en el sur del Líbano, hasta hoy en día ha cambiado de guerra directa de ejércitos a llevar las resistencias, antes eran marxistas, la mayoría de ellos cuando hablamos del OLP, y hoy en día tiene un toque mucho más relacionado con el islamismo, sea chiita o sunita, entre Hamas y Hezbollah. Por lo tanto, como esta guerra sigue, la que dedicamos a esto, sabemos que era una tregua. Realmente no habrá una negociación y se sabe perfectamente. Estados Unidos tiene que buscar la manera, al ver el choque directo militar no ha podido, a ver dentro de este moratorio, que hablando de punto concreto, a ver si en algunos artículos cambian la postura, la manera de ganar tiempo primero. Segundo, otra vez unir todos los países del Golfo Pérsico con Marco Rubio estuvo con ellos, no han cambiado de postura, sigue pensando que Irán para ellos es el enemigo número uno, y evidentemente hicieron la jugada que querían hacerla perfectamente, presionando al sultanato de Omán, porque el sultanato de Omán en un momento bajo presiones tremendos, primero desde Occidente, franceses, británicos, americanos, incluso dentro del Golfo Pérsico, el Comité de la Cooperación del Golfo Pérsico incluye el sultanato para cambiar su postura en un momento bajo presiones y no aceptar hacer esta alianza para dirigir el estrecho de Hormuz entre los dos países, porque son aguas territoriales de los dos países. Y entonces abrieron otro corredor ilegal, prácticamente saltaron el artículo 5, donde Estados Unidos reconoció que el hecho, la autoridad, el control del estrecho tiene que ser totalmente de Irán, cobra por ello o no cobra por ello, como en otros sitios se cobra incluso una cota ecológica o por llevar el paso marítimo, como en el estrecho de, por ejemplo, en el canal de Suez, o incluso en otro sitio, incluso en el Nilo, en Turquía, o hablando del canal de Panamá, etcétera, etcétera, lo que intentaron hacer. Oye, Fira, el de Malaca, en el estrecho de Malaca se cobra peaje. Eso es, iba a decirlo, de Malaca, el que están entre Malasia, creo, y Indonesia, ¿no? Indonesia y Singapur.
Y Singapur, perdón, y Singapur, los No, Singapur. no, están los tres. A mí Sí, me ha entre los tocado tres, pues, tres lados. eso es que cobran por ello. Por lo tanto, ellos intentaron sacar lo que acaba de la imagen muy clara, intentar que en las aguas muy pegadas a Omán, no son muy profundas, pero para manejar, para saltar este control, donde Irán demostró hace 3 días, atacó 2 barcos, uno de Arabia Saudí y otro de Qatar, y donde lo que es todo el trabajo entre Arabia Saudí, Qatar, incluso Estados Unidos, porque sabe perfectamente Irán que Arabia Saudí como Qatar son enemigos de Irán, a pesar que trata con ella, pero saben que no hay ningún tipo de amistad y hay un Oye, choque directo. Coronel, dice, disculpa aquí rápido, así cosas puntuales. Arabia Saudita envió una delegación muy importante a la ceremonia fúnebre del Ayatollah Jamenei. Y ya ves que Esto no no fue. significa nada. Mi profesor, eso es una hipocresía pura y dura. Sabe perfectamente que puede ir al funeral de tu enemigo por una cortesía, pero realmente en la profundidad de esta guerra está detrás Arabia Saudí, está llevando esta guerra incluso en el Líbano. Ahora llegamos al Líbano, donde hay un choque directo entre iraníes y de Arabia Saudí y los turcos en el Líbano. Entonces, el estrecho de Hormuz en la parte sur intentaron hacerlo y donde ayer el ministro de Asuntos Exteriores iraní estuvo en el Sultanato de Omán y bajo mi punto de vista es análisis, no datos, les liberó de la presión. Dijo, no se preocupen, yo voy a cortar todo el estrecho de Hormuz para que los sultanatos, si tienen otra opinión, que no dejarla bajo presiones y en un sitio muy complicado para sus relaciones con los países del Golfo Pérsico y con Estados Unidos. Entonces, al vuelta a Teherán, ya salieron los iraníes que dijeron el estrecho de Hormuz de momento está cortado por completo para cualquier barco comercial o militar. Por lo tanto, era una de las jugadas que el moratorio que hablamos no cumplieron con ninguno de los criterios, ni en el primer artículo con el sur del Líbano, ni el dinero. Nos olvidamos que hablaban primero de 24.000 millones de dólares, bajaron a 12.000 millones, luego a 3.000 millones y no han cogido ni un duro. O sea, el dinero queda en Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Se veía venir que todo es una manera de ganar tiempo. Era el campeonato del mundo de fútbol y donde prácticamente Irán intentó hacer el funeral en este momento porque hay una cierta tregua que la saltó Estados Unidos cuando intentó presionar con el tema del paso de otro estrecho de Hormuz más al sur para que pueda haber salida de los barcos y donde Irán no lo va a aceptar bajo ningún concepto. Oye, lo que pasa, Coronel, es de que yo creo que Marco Rubio confundió el Caribe con el Golfo Pérsico, ¿no? Evidentemente, que ha confundido y bastante. Esto es otra cosa, no tiene que ver lo que ha pasado en Venezuela, la verdad. Bueno, muy bien, Giselita, adelante. Aquí nada más para ejemplificar lo que bien señalaba el coronel Firas, es este mapa que habla sobre las rutas que se crearon dentro de este estrecho de Hormuz, en donde había una ruta que es la parte negra, que era la ruta oficial antes del conflicto. Posteriormente, pues en estas grandiosas ideas que se le dan a Estados Unidos, pues empujó a crear una ruta omaní, que es la azul que se ve ahí en la parte de abajo. Es una ruta un poco limitada y tenemos en la parte de arriba las rutas que controlaba completamente Irán. ¿Por qué es esta división? Porque existe, como lo hemos mencionado, este estrecho está dividido y tienen injerencia o soberanía dos países, tanto Omán como Irán. Estos no son aguas internacionales y en la zona de arriba, en la zona del norte del estrecho, pues están estas dos líneas o dos flechas en rojo, que serían las rutas iraníes que controlan ahí el paso de los buques. Lo que querían hacer en Estados Unidos, pues era presionar a Omán para crear una ruta alternativa un poco deficiente porque no tiene las características del propio estrecho, o sea, no pueden pasar tantos barcos ni tiene esa libertad, y eso fue lo que también detonó el conflicto que pues en este
idea de los 60 días, pues empezaron a buscar otras alternativas en lugar de estar negociando con el memorándum de Islamabad, con el que Vance tenía el objetivo de pues crear esta nueva puntos para iniciar una negociación. Nada más ahí quería comentar el mapa y nada, y ya nada más para dejarle pie a las preguntas también del doctor. Quería hacer una pregunta respecto a esta nota y también al comentario curioso de Donald Trump, que fue la muerte de Lindsey Graham. Se ha estado hablando en estos últimos días de esta noticia que se da sobre el fallecimiento de Lindsey Graham, el senador republicano por Carolina del Sur en Estados Unidos. Y bueno, pues toma relieve en el hecho de que es uno de los, se les conoce como halcones en Estados Unidos, que son los senadores o los de los congresos que buscan fomentar las guerras. En este caso, pues era completamente anti-iraní, apoyando al ejército de Israel a atacar todas estas regiones, pero también era antirruso, provocando o apoyando a Ucrania a aumentar el conflicto. Por eso es que se les llamaba halcón. Y un dato curioso que me llamó mucho la atención, que reporta también Russia Today, es que Trump dijo que no era la peor manera de irse sobre la muerte de Lindsey Graham, que reportaron que fue un paro cardíaco fulminante. Y bueno, aquí tenemos a dos doctores que nos podrían hablar un poquito respecto a el impacto que tiene esta nota en todo el timing o el contexto geopolítico que estamos viviendo de todo este fin de semana. Giselita, yo quiero hacer 2 aportaciones rápido. Habría que agregar, pues estuvo muy bueno el mapa que pusiste, se entiende muy bien, y de paso se deduce que las aguas que son parte del territorio soberano de Irán son de gran calado, es decir, ahí pasan tankers grandes, mientras que las de Omán son de pequeño calado. Es decir, ahí alguien movió a Irán, como muy bien comentó el doctor, lo presionaron muchísimos países, y dejó hacer, ¿no? Nada más que Irán de inmediato replicó. Esa es una. Y la otra, no sé si a qué horas vas a decir lo del Substack, y donde yo manejo precisamente las dos rutas, como lo comenta el doctor Firas, la del norte, que es la de Irán, en el estrecho de Hormuz, y el corredor del sur, que es el de Omán. Muy Perfecto. bien. Bueno, pues de una vez, antes de Bueno. avanzar con la otra nota de Lindsey Graham, pues aprovechamos para hacer el comentario de Substack. Voy a compartirles la pantalla y ya así seguimos con estos análisis interesantes. Y bueno, aquí rápidamente tenemos la página de Substack del doctor, en donde recuerden que el doctor tiene 2 páginas o 2 modalidades para consultar estas columnas geopolíticas que son inéditas y que no publica en otro lado, que son tanto en Substack como en Patreon. Ustedes pueden, en la parte de abajo de la descripción vamos a dejarles los links, darle clic, suscribirse y con eso ya consultar no solamente sino los 127 artículos ya publicados por parte del doctor. Y pues toma muchísima relevancia ahorita porque precisamente el doctor publica este artículo en donde ya da detalles y links y muchos análisis sobre el corredor norte de Irán y el corredor sur de Omán, que definen el control del estrecho de Hormuz, que parte de estas escaramuzas que se dan en esta semana pasada, pues fue esta idea de empujar a este corredor sur como alternativa, ¿no? Entonces ahí también el subtítulo de esta columna que se publicó ayer, domingo 12 de julio, es que los bombardeos de ambas partes, que se manejan en inglés como tit for tat, definen que la batalla entre Estados Unidos e Irán desembocará en el control del estrecho de Hormuz. Muy bien, Giselita. Bueno, doctor y coronel, o coronel y doctor Firas, ya ves que a las 48 horas de que estuviera Lindsey Graham en Kiev, ¿no? Que fue una fábrica de drones, incluso se fotografió con un dron ahí muy raro, ¿no? Ya ves, le están haciendo cosas, bueno, feas, siempre salen cosas feas. No es muy popular Lindsey Graham, no creo que le hagan un proceso fúnebre como el que tuvo el ayatollah Jamenei, ¿no?
Ya ves que ni siquiera va a ir familia porque no tiene hijos, no está casado, y ya ves se comentan cosas muy pesadas sobre su vida, ya no sé si privada o depravada. Bueno, a lo que voy, hay esa teoría, pero también le quieren echar la culpa a Irán de que ellos están detrás de lo que sucedió, que fue muy raro, fue súbita, ahora le hablan de muerte súbita. Yo conocí esa palabra en el tenis, ahora veo que ya se está usando hasta en la cuestión política, pero ve la frase que dice que nos colocó Gisela, da mucho de qué hablar, no es la peor manera de irse, ¿no? ¿No te llama la atención que haya dicho eso Trump? Sí, pero primero yo me alegro que se ha ido un sionista al infierno, eso es lo primero, hay que decirlo todo. Segundo, que se salen 4 ratas como él o 500, perdona la expresión en el canal, por su funeral, me da igual. Prácticamente ha sido una magnífica noticia. Se ha ido este hombre al otro mundo, al infierno. Luego, las que pueden culpar Rusia de ello o Irán es una muerte súbita. Le harían una autopsia sin duda, por saberlo, y ya se verán la causa, hablando de medicina, de qué se ha muerto este hombre y si hay un motivo para que hablar de esta manera como habla Trump, si es la mejor manera que puede irse. Evidentemente, yo creo que es un infarto, ni más ni menos. La fuerza divina se ha hecho efecto, pero evidentemente ahora ya sale en la lista de lo que declaran los iraníes que van a intentar vengarse de ellos. Hay que decirlo que ayer Ayatollah o antes de ayer Ayatollah Khamenei, el hijo, No estaba. Mustafa Khamenei, dijo claramente después de estos fúnebres y las banderas rojas, hay que decirle a los oyentes que las imágenes, todo vestido en negro, cuando ves los satélites o incluso hasta los drones, y se veía muy bien el color rojo de las banderas relacionada con prácticamente con la venganza por el imam Hussein. Eso es una manera por cuando los chiitas reclaman venganza por un martirio. Por lo tanto, en la lista que han sacaron, y salió él y dijo que todos que han participado o han sido implicados en el asesinato de él y otros mártires, en ello incluso el general Soleimani, van a vengarse de ellos. No nombró nombres, pero ya empiezan a salir listas donde está Leslie Graham, uno de ellos. Y entonces, claro, ellos van a usar este tema durante mucho tiempo, le van a dar bombo y platillo, van a hablar mucho de este tema, pero realmente, bajo mi punto de vista, la fuerza divina se lo ha llevado al infierno y poco más se puede contar de este hombre. Para mí ha sido un hombre, me daba asco cada vez que le veía, es un sionista feroz, prácticamente yo creo que más sionista que el mismo Netanyahu, sin duda, a pesar que no es házaro ni Ashkenazi, pero en definitiva no perdemos más el tiempo de hablar de este hombre que pueden hablar mucho sobre el tema, pero autopsia la han hecho seguro, porque al fin y al cabo tiene 71 años, no tiene un cáncer, no tiene ninguna cosa, hay que ver el motivo, el por qué ha fallecido. Y luego se murió también el padre del mandatario de Qatar. Otra alegría. El que ha destruido el mundo árabe y ha destruido Siria. Oye, hizo un comentario el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, Sí, que tú sabes, él es ahora el segundo de a bordo del Consejo sí. de Seguridad Nacional de Rusia, que es el verdadero poder. Ya ves, todo el mundo dice que es Putin. Obviamente Putin es el presidente y tiene mucho poder, pero no gobierna solo. El Claro que Consejo no. Nacional es muy poderoso y está todo el grupo de San Petersburgo. Bueno, te iba a hacer comentó algo muy interesante Medvedev, que fue al funeral, ¿no? También fue el primer ministro de Pakistán, Shahbaz Sharif, ¿no? Eso fue lo que llamó la atención. Fue el segundo del Partido Comunista Chino que maneja la Asamblea del Pueblo. Es decir, se maneja más de 100 importantes representantes, ¿no? De 100 países, ¿no? Etcétera.
Pero sí llamó la atención porque Medvedev habló muy duro y comentó, bueno, primero que nada criticó ferozmente a Estados Unidos, diciendo, bueno, para empezar, que ellos nunca toca a Israel, me llamó la atención que no haya tocado a Israel, habló de Estados Unidos y sus aliados, así lo comentó, no citó explícitamente a Israel, y cuando agredieron a Irán, y cuando Irán nunca los ha agredido, ¿no? Sobre todo a Estados Unidos, que todos sabemos, Estados Unidos está a 10,000 kilómetros del Golfo Pérsico. Hoy hasta donde yo me quedé, hasta el nombre pérsico viene de persa, ¿no? Quiere decir, ya lleva años ahí desde el imperio persa, siempre han estado ahí ellos, ¿no? Y tienen una costa en el mar, en el Golfo Pérsico. Es decir, ellos no son extraños a esa región, a eso que quiero llevar con eso, ¿no? Y son quienes tienen el mayor litoral en el Golfo Pérsico. Ellos como país solo, ¿no? Y obviamente está enfrente por las otras 6 petromonarquías árabes del Consejo de Cooperación del Golfo. Pero la frase es, ¿cómo la interpretas, Firas? Cuando dice que metafóricamente el estrecho de Hormuz es la bomba atómica de Irán. Y dice, y el estrecho de Bab al-Mandab, que está entre el Golfo de Adén, el Mar Rojo y el Canal de Suez y luego el Mar Mediterráneo, es la bomba termonuclear. ¿Qué te vale eso? Prácticamente los dos estrechos controlan la economía mundial y han vuelto otra vez a cortar el estrecho de Hormuz, donde se va a reflejar en pocos días que primero Estados Unidos ni el apoyo de la OTAN, que ya la ha cogido Trump en la última reunión en Estambul, el beneplácito directamente dentro en la declaración final de apoyo a Estados Unidos en esta guerra, prácticamente lo dijo el secretario general de la OTAN. Evidentemente lo que dice Medvedev es cierto, prácticamente de momento es la bomba atómica de Irán. Y el Bab el-Mandeb aún no lo han usado como arma, que van a usarla. El momento que se muevan fragatas de la OTAN, cualquier movimiento de otras tropas por el Mar Rojo, se va a cerrar el estrecho de Al-Mandeb, donde demuestra que prácticamente Irán y sus aliados pueden prácticamente presionar de tal manera incluso a toda la economía mundial, y donde van a obligarlos por presiones dentro de Europa, presiones dentro de Estados Unidos por el tema del precio del petróleo, del gas y lo demás, donde van a usarlo como arma. Sin duda también hay que hablar que y esos son datos, no te estarán en cualquier momento, según el ataque americano, y si llega a ser una guerra global, donde hay un enfrentamiento directo, y después que puede usar Estados Unidos, que le han amenazado a Trump por asesinarlo, o incluso para el estrecho de Hormuz, Irán ya a través de los pakistaníes ha avisado directamente que cualquier ataque habrá una fatwa sobre el tema del armamento nuclear, y probablemente con los 6 o 7 ensayos nucleares bajo tierra en Irán, donde se registraron durante 1 año y medio, que son réplicas a una fuerza del 3.2, 3.4 la escala de Richter, son ensayos nucleares donde trabajan plenamente con los norcoreanos, y no me extraña, en cualquier momento harán la arma nuclear con la ayuda de los norcoreanos para acabar con este problema para siempre. No van a ser otro Libia que la pueden destruir o bombardear cuando quieran, termina, hay tregua y vuelven a atacarla, o la destrucción de Siria o otros países. Por lo tanto, de momento, lo que dice Medvedev es cierto y no es una pura casualidad. Trump cada X tiempo habla de intentar quitar la posibilidad de que tengan armamento nuclear en Irán. No es una casualidad, porque tiene datos sobre el tema, o el mismo Netanyahu. Por lo tanto, lo que estamos hablando a través de los iraníes, cuando hicieron la tregua rápidamente, vino el aviso a través del primer ministro pakistaní,
sobre este tema. Si hay un ataque masivo donde atacan infraestructura importante en Irán, hablando de agua, electricidad, infraestructura importante de gas y petróleo, a pesar que va a destruir todo lo que hay en el Golfo Pérsico, va a haber una declaración posiblemente y no hay que negociar el tema, para nada el tema nuclear. Por lo tanto, lo habla Netanyahu, lo habla Trump, siempre repiten lo mismo, y ya no hablan de este tema porque actualmente lo que quieren, la economía fluye hasta las elecciones de noviembre, para ellos es muy importante. Por lo tanto, lo que mide Medvedev es cierto, y Irán sabe prácticamente que va a usarlo como una guerra de desgaste, va a seguir con esta guerra prácticamente hasta noviembre, y vete a saber si Trump sacará una bajo de la manga que es capaz de ello para hacer un ataque importante de falsa bandera dentro de Estados Unidos, para declarar cualquier cosa en el Congreso y llevar la posibilidad de una guerra, o prolongar el tema o parar posiblemente elecciones por no perderla, porque sabe todos los sondeos cómo va la situación, no va a ganar estas elecciones y puede cambiar prácticamente, venga quien venga, habrá otro Estados Unidos distinto para negociar con Irán, o incluso negociar hasta con la Federación Rusa por el tema de la guerra de Ucrania. Muy bien. Oye, ¿vislumbras una balcanización del Golfo Pérsico? Y fíjate, te dije balcanizar, ¿por qué razón? Porque Israel, moviendo la carta de los kurdos, moviendo a los baluchis, ¿no? Que ya ves también se quieren separar tanto porque hay dos Baluchistán, el de Pakistán y el de Irán, que esa carta, ya ves que Israel, yo eso lo he demostrado en mis escritos, a ellos les conviene las balcanizaciones. Ya ves, la están haciendo en Sudán, aquí frontera con Egipto, la hicieron en Somalilandia, ya ves que reconocieron precisamente la escisión de Somalia, ¿no? A través de esa Somalilandia, etcétera. Israel busca la balcanización de Irán, eso es conocido. Ahora, no busca la balcanización de las 6 petromonarquías árabes, al menos eso es lo que se aparenta, ¿no? Ya ves que hasta ahí la unión de los Emiratos Árabes, que son diminutos, con poblaciones muy reducidas. Imagínate, hay más indios de la India en Emiratos Árabes Unidos que autóctonos iraníes. Igualmente pasa lo mismo en Qatar, ¿no? Pasa lo mismo en Bahrein, en Kuwait, etcétera. No en Arabia Saudita ni en Omán, pero en estas 4 que acabo de citar, de las 6 petromonarquías, sí sucede. ¿Tú vislumbras, grosso modo, habiendo tocado las 2 costas del Golfo Pérsico, vislumbrarías una balcanización del Golfo Pérsico en tus escenarios? Profesor, yo bajo mi punto de vista, la balcanización de Irán ha quedado detrás. Ellos, viendo este funeral, ha salido más fuerte Irán que antes de empezar la guerra, solo que hay que ver, 40 millones, está hablando, en Irak 10 millones son un cuarta parte de Irak, con donde les asombró, y cuánta gente en Irán. Dudo mucho que tiene esta capacidad, ni usar Baluchistán en Irán, y menos en Pakistán. Ellos ya no cuentan con Pakistán. Pakistán sabe que va a ser neutral. Entonces vuelven ellos al uso de lo que es Turquía. Turquía es un país maquiavélico total, donde del turco no te voy a fiar nunca, evidentemente. Y donde incluso hasta los rusos se han equivocado a nivel de la historia, cómo han protegido, a pesar que los rusos tienen una relación directa con lo que es el Estado profundo turco, desde época de Atatürk, desde época de Lenin. Pero por lo tanto, les salvaron en el golpe de Estado del 2016, los salvaron los rusos, los iraníes y luego el comercio con China. Pero nunca ha jugado limpio Turquía, nunca. Por lo tanto, hoy en día, el tema de la reunión en la OTAN se ha tomado decisiones muy importantes en esta cumbre. Uno de ellos han traído el Jolani, que no es el Shara, imagínate este terrorista que lo traen ahí
para hablar con el tema, y cuando hablan de quieren que entre en el Líbano, evidentemente, no porque tiene esta capacidad de hacer que no ha podido hacer ni Israel ni Estados Unidos con Hezbollah en el sur del Líbano. No han podido acabar con ellos y saben que es un problema importante para ellos. Fundamentalmente para hacer una guerra sunita-chiita. Entonces, claro, quieren ganar Turquía, y ganar Turquía no es tan fácil bajo mi punto de vista, porque muy maquiavélico Erdogan, y entonces le ofrecen el tema del F-35 a cambio que el S-400 puede dejarlo para un país del Golfo Pérsico. Realmente, el profesor, es una chatarra. Explico el porqué. No porque el S-400 es una chatarra. Eso es uno de los misiles más importantes de defensa tierra-aire. Pero dentro de un sistema occidental donde tiene otro tipo de radares, donde hay otro control integral sobre el agua y sobre los satélites y lo demás, es que prácticamente no pueden dejarlo que funcione. Simplemente es una pataleta de Turquía al no dejarle comprar el F-35 en el 2017. Dijo, pues yo compro el S-400, pero no pueden funcionar. ¿Por qué? Porque los rusos tampoco dejan a los turcos manejan este S-400, son técnicos rusos, y si los técnicos rusos intentan ponerlo en marcha, acabarán sacando muchos datos sobre los aviones de la OTAN y los aviones americanos, sobre la huella que tiene por radares el F-35, su manejo, el radar suyo, etcétera, datos concretos para esta guerra que siempre hablamos de ella. Por lo tanto, se sabía que no se va a usar, pero ellos le dijeron, te puedes dejarlo para los Emiratos, tampoco lo van a usar, simplemente es un hecho y te dejamos comprar el F-35. El F-35 que lo van a dar a Turquía no va a ser el mismo F-35 que lo va a tener Israel o lo tiene Estados Unidos, ni en el radar, ni en la capacidad del combustible que tiene, los depósitos, etcétera, etcétera. Va a ser muy limitado, pero para ganarlo, ¿el por qué? Porque ellos saben que si hay una guerra sectaria, religiosa, suní-chií, en grandes dimensiones en la zona, es lo mejor que puede salvar a Estados Unidos y Israel del conflicto, que no tienen callejón sin salida. Por lo tanto, han traído el Jolani no tiene esta capacidad, pero si intenta por la frontera entrar, hay problemas de este calibre, intenta entrar en la zona del Hermel o en el BK lo tiene más complicado, pero en el norte, donde está Trípoli, más fácil, donde al turco le han dado la posibilidad que Trípoli va a ser una parte de su manera de controlar en el Líbano. Y te voy a dar, usted es libanés, datos, igual usted no lo sabe, o refrescarle solo la memoria. En el Trípoli, los sunitas de Trípoli son más pro-turcos que pro-Arabia Saudí. Y una parte de ellos importante han recuperado su doble nacionalidad. Desde la época otomana han podido darles la doble nacionalidad, y hay muchas escuelas que enseñan el turco. Incluso les financia directamente el Estado turco. Entonces le han dicho, tendrás una influencia en el norte del Líbano, en el norte de Siria, pero fundamentalmente con lo que les importa hacer algo contra Hezbollah, tiene que mover el Jolani. El Jolani no hace 2 huevos fritos en su casa, se lo pregunta al turco. Por lo tanto, Turquía, como es muy espabilada, le dijo, vale, 45 días o 3 meses para entregarme los F-35. Los americanos quieren después de 1 año y medio. Por eso todo el plan está frenado de momento, porque en un momento hay un acuerdo entre Israel y Turquía por repartir Siria como influencia y territorio. Pero el problema, estamos hablando del Líbano. Esto los rusos, y después todo lo que ha pasado con Rusia y tantas veces que han engañado a Rusia, los rusos saben perfectamente que ya no se pueden fiar del turco. O sea, prácticamente habrá un cambio drástico en la relación turco-rusa. Se va a ver. Paréntesis, doctor, un paréntesis. Bueno, serían 2. 1, yo sí sé lo que la influencia de Turquía en Trípoli, en un barrio que se llama Bab Atebbene. Bab Tabbani, exacto.
conozco Y muy bien. enfrente Jabal Mehsen de los alawitas. Así es. Así Bueno, es. y ahí hubieron problemas con el hijo, etcétera. Conozco bien ese expediente. A lo que quiero llegar es de que esta situación de Al-Jolani, hay que explicarle a los que nos ven, le llaman el Jolani porque nació en el Golán, ¿o no es así? Así es. Eso se olvida, ¿no? Y el Claro. Golán hoy pues lo tiene Israel, ni más ni menos. Y otro que nace en el Golán es el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich. Así es. Es como decimos en México, Dios los crea y ellos se juntan. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Llamó poderosamente la atención que ya le quitaron el apodo o el calificativo de terrorista al Jolani o al Shara, ¿no? Como que además fue el segundo de Al Qaeda, ¿no? Miembro del ISIS, ¿no? En Irak, etcétera, etcétera. Tenía un precio, ¿de cuánto tenía el precio su cabeza? $10 millones. 10 millones de dólares, sí. ¿Y ahora quién los va a recibir esos $10 millones? Nadie lo está recibiendo en todos los sitios y pronto igual saldrá en el Parlamento Europeo hablando de democracia y libertad en el mundo, un discurso suyo. Bueno, él ya fue al Palacio del Eliseo en Francia. Imagínate. Y luego acaba de venir Macron, yo estaba en Líbano en ese momento, no visitó al Líbano Macron, me llamó la atención, y pisó Siria y estuvo, bueno, llevaba los anteojos negros. Yo creo que no quiere ver la realidad ya Macron, o tendrá alguna enfermedad en los ojos, no lo sé, pero y hoy dándole el tratamiento pues de un superjefe de Estado de lo más decente y honesto. Bueno, yo a lo que voy esto, ¿qué va a pasar con toda la narrativa, todo lo que hablaron de ISIS, de Al Qaeda, etcétera, que toda la propaganda de Occidente, cómo queda en el Medio Oriente? Profesor, fundamentalmente lo que quiere terminar con el tema ruso para entender cómo está la situación de Rusia en Siria. Y luego hablamos del Jolani, que siempre va a ser el Jolani, es un terrorista. Siria actualmente está en transición. Este hombre no va a seguir mucho en el poder, sea lo que sea, en cualquier momento pueden ponerle precio a su cabeza, o asesinarlo, o cambiarlo, o pasar algo. Sabe que perfectamente está por cumplir órdenes de Estados Unidos y de Israel y de Turquía. Los turcos y los israelíes se entienden a la perfección. Toda esta pantomima que hablan del Estado de genocida de Israel cuando sale el turco, Erdogan, etcétera, etcétera, esto es una mentira, porque durante tantos años ¿ha visto que se han cortado relaciones diplomáticas entre ellos? ¿Comerciales? No, pues pasa el petróleo de Azerbaiyán, pasa el robado de Siria anteriormente con los kurdos. Prácticamente nunca, jamás. Simplemente que no había maniobras militares que había antes, pero todo sigue igual. Es decir, el turco es muy falso, y eso lo sabemos. Pero los rusos llegan a la conclusión que han sido muy engañados en muchas ocasiones. En Estambul 1, en Minsk 1, en Minsk 2, en la entrega de Siria, porque la entrega de Siria es una historia larga, donde le vendieron perfectamente en el Kremlin, cuando llega Trump al poder va a acabar con esta guerra en 24 horas. ¿Se acuerda usted? Decía, yo termino esta guerra en 24 horas. Y luego le engañaron en Alaska por el tema venezolano. Y se va a ver muy pronto, y lo voy a decir aquí para los oyentes de América Latina, Delcy Rodríguez es un agente de la CIA. Pero es dato, dato, hablan del 100%. La tienen captada desde el 2024. No salía de la embajada de Qatar en Caracas, ¿vale? Y muchos datos, o sea, el tema de la entrega de Maduro es tremenda, o sea, estuvo 3 horas con el móvil apagado, Padrino 2 horas con el móvil apagado, el ministro de Interiores y su hermano. O sea, estaban ausentes en una guerra global donde Estados Unidos en cualquier momento puede atacar. Por lo tanto, la tienen comprada, ya lo hemos dicho, tuvo una reunión con el director de la CIA en agosto del 2025
prácticamente antes de lo que ha pasado. Luego lo dijeron los americanos. Salió luego el director de la CIA, dijo, había una reunión con Delcy Rodríguez y la visitó el 17 de enero en Miraflores. Por lo tanto, el mismo día se entrevistó con Lavrov, el mismo día en el hotel en Doha de Cuatro Seasons. Y hay dos cuentas bancarias, una está al nombre de su ex pareja sentimental de origen libanés, parecido a Alex Saab con el tema de la ayuda en la cesta alimenticia en Venezuela, y otra al nombre del hermano. Esto se va a salir en los datos, lo estoy adelantando porque son datos. Por lo tanto, los rusos se dan cuenta, por terminar aquí, profesor, Lavrov dijo claramente hace muy poco, lo que hemos hablado en Alaska no se ha cumplido nada. Se dan cuenta que los rusos han sido engañados por el tema de la guerra de Ucrania. Estados Unidos salió de la posibilidad de que sea negociado, o sea, intermediario, vuelven a financiar Ucrania, han hecho hasta banco para financiarlo y quieren meter la OTAN en ello. Para ellos es una guerra barata con drones. Los drones están llegando a todas las partes, atacan hasta barcos rusos en el mar de Azov, en el mar Negro, están atacando en el norte, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero llegar a la conclusión, los rusos saben que del turco no pueden fiar para nada. Ellos llevaron Zelensky a Damasco, hablando de los turcos. Por lo tanto, hay tropas rusas y bastante preparadas en cualquier momento. Si hay una avanzada dentro del Líbano, se presentarán tropas rusas en Siria, en la costa, donde aún tienen la posibilidad de la población alauita que les va a apoyar, y tienen las dos bases militares. Y eso es algo muy importante, que otra vez se mueve todo Oriente Medio. Segundo, allá tienen los últimos drones de fabricación iraní, hablando de los rusos, lo que es el Shahed 238, lo más avanzado en drones en el mundo. Lo tienen, y yo creo que pronto va a haber una unidad directa entre los frentes ucraniano con el frente del Golfo Pérsico. Es decir, saben perfectamente, tienen que agruparse a nivel estratégico lo que es Rusia, China e Irán, y por eso Irán ya ha vuelto a avanzar en esta guerra directa con Estados Unidos, donde está desafiando hasta la OTAN y está desafiando a Estados Unidos, incluso nombrando que van a intentar asesinar todos que han participado en ello. No es puras casualidades. Llega un momento en las conclusiones rusas que Turquía no se puede fiar de Turquía, y por lo tanto, lo que he dicho, habrá muchos cambios y se va a ver muy pronto, en este verano prácticamente. Muy bien. Giselita, bueno, ya dio la premisa de lo de Delcy Rodríguez, ¿no? Está muy fuerte lo que acabas de decir. Oye, otra cosa, se maneja que ella iba mucho a Dubái, ¿no? Delcy. Va a Dubái y iba mucho a Qatar cuando era ministra anteriormente, pero no salía de la embajada de Qatar en Caracas. Es que no salía. Pero incluso tú imagínate los datos, ya van saliendo los datos. Lo primero, cuando sale ella, después de estar 3 horas incomunicada, estaba en Isla Margarita, les dice a la televisión de Telesur por teléfono que no me saquéis imágenes. Y de hecho, si vuelves a verlo, habló por teléfono. Y la primera cosa que preguntó, quiere que me dan fe de vida del emir de Qatar sobre si está vivo el presidente Maduro, porque ella pensaba que lo han asesinado. Lo primero, el que tiene que darle fe de vida, no preguntó sus fuerzas armadas, ni los cubanos, ni nada, al emir de Qatar. ¿Vale? Quiere decir, son muchas cosas, ya van saliendo todos los datos, y aparte ya se ve lo que está hoy en día Venezuela, incluso hasta israelíes ayudando en el terremoto. O sea, pronto van a abrir la embajada israelí en Caracas, no van a tardar mucho. Imagínate el giro drástico en esta revolución de Bolívar, y si se levanta la cabeza hoy en día el comandante Chávez, no sé qué le pasaría de verdad. Giselita, ¿alguna pregunta? Sí, en la parte precisamente donde el doctor preguntaba sobre la balcanización de
voy a poner aquí una nota, de los países de la región del Golfo Pérsico. Aquí, estamos viendo que el fin de semana también se dieron varios, esto es lo que llamó el doctor en su Substack Tit for Tat, estos golpeteos, ¿no?, entre Estados Unidos e Irán. Y aquí una de las notas que me llamó mucho la atención, que retoma mucho los medios en Rusia, es que Irán afirmó haber destruido los sistemas HIMARS en Kuwait. Eso obviamente para nosotros no tiene una relevancia tan estratégica, y entonces me gustaría aprovechar su conocimiento en materia militar para poder preguntarle cuáles son las implicaciones de esto. ¿Se siguen siendo esos pequeños golpeteos o si hay algún tipo de golpe profundo que se le pudiera dar a Estados Unidos en la región, recordando que ellos tienen muchísimas bases militares en esos países? Hay 50,000 soldados estadounidenses en el Golfo Pérsico. ¿Todavía siguen ahí, Firas? No, una parte de ellos se han desplazado y no están en la zona. Bueno. Prácticamente están hablando de una cuarta parte de ellos. Hay 16 bases militares y ahora, contestando a Gisela, prácticamente lo que pretende Irán en este momento no llegar a una guerra global, una guerra de desgaste. Golpe contra golpe, golpe contra golpe. Irán puede aguantarlo sin problemas, le dé el desgaste a nivel económico, porque cuando estás en alerta permanente para un ejército de los Estados Unidos es mucho desgaste de material y mucho desgaste a nivel económico. O sea, todo está en máxima alerta, los radares, los AWACS, los aviones, los ataques. Por lo tanto, primero, cuando destruyeron en la Primera Guerra y la Segunda todos los radares estratégicos, uno de ellos ya hablamos de Qatar, el otro estaba en Bahrein y el tercero estaba en Jordania. Quedan radares, algunos de importancia en Israel, de los tres, uno destruido, y queda de Incirlik, el turco, que aún sigue funcionando. Pero prácticamente de 7 o 8 ojos de radares estratégicos, de una integración total, quedan solo 3 funcionando. Prácticamente tienes un ojo ciego. Y esto le preocupa mucho. Han intentado durante este tiempo reconstruir otro radar de nuevo en Bahrein y ya ha sido destruido ayer. Y hoy han atacado infraestructura incluso de petróleo dentro del agua territorial de Kuwait. Es un presagio: si tú me vas a atacar, te voy a atacar, porque no nos olvidamos, que lo sabrá el profesor, que ayer atacaron cerca de la central nuclear de Bushehr. Es un aviso diciendo, y prácticamente si llegan a este nivel, lo que dije yo, a través de los pakistaníes, si hay un ataque importante a sitios importantes, la fatwa está preparada para declarar que van a tener o tienen ya el armamento nuclear. Eso primero. Segundo, la guerra va a ser de ida y vuelta. No va a ser una guerra global, lo que le interesa a Irán, hasta llegar prácticamente, prolongarlo tanto hasta el tema de noviembre. Y fundamentalmente, no me extrae en cualquier momento, si hay una avanzada del Jolani y sus tropas, tiene que dar el visto bueno los turcos. De los turcos de momento no lo hacen porque no les van a engañar, son muy maquiavélicos. Si uno hay F-35 y le dan garantías por un control en el norte del Líbano y compartir el territorio sirio con Israel, prácticamente cuando entra toda la zona en la guerra suní-chií, donde ellos es cierto que salen triunfando Estados Unidos e Israel, pero no saben si esto acaba para siempre con el radicalismo islamista suní, porque el Hashd al-Shaabi acabará entrando en Siria, Irán va a bombardear territorio sirio, habrá bombardeo del norte del ente sionista, no van a dejar que otra vez abre la guerra total en el Líbano. Por lo tanto, entramos en una dinámica distinta y donde va a cerrar el estrecho de Hormuz. Hay muchas cartas aún por medio y los rusos saben que tienen que participar en ella. Ya no van a ser simplemente con declaraciones y ayuda de bajo nivel, porque prácticamente se dan cuenta que la integridad de la Federación Rusa ya está en peligro. No, el desgaste a Rusia es notable. O sea, quiere decir, a pesar que muchos decimos que ha ganado la guerra, ellos van a intentar, por lo menos hasta las elecciones de septiembre, es un análisis mío, dejar a Rusia recuperar algo de terreno para que Vladimir Putin y su partido Rusia Unida gane las elecciones con mayoría absoluta. Para ellos
bajo el punto de vista, no quieren que haya una partidaria del Partido Comunista de la Federación Rusa, porque si no gana con mayoría, tiene que gobernar con los comunistas y cambia el escenario mundial por completo, y en Ucrania por lo tanto. Entonces este verano va a ser un verano lo más movido hasta desde el 2022 prácticamente, o incluso hasta octubre, del 7 de octubre, lo que pasó en el tema de la Al-Aqsa en Gaza. Muy bien. Oye, una cosa, estabas diciendo, aquí tengo yo 2 apuntes. Primero hablaste de lo de Bushehr, es muy importante. Fíjate que eso es tremendo porque la planta nuclear de Bushehr da al mar Pérsico y está muy cerca del estrecho de Hormuz. Es una manera de desalojar a todos los iraníes que están cerca. Tú sabes que por ejemplo, entre Sirik, el puerto de Sirik, Bandar Abbas, la isla de Kashem, estás hablando de un radio de 80 kilómetros. 84, 85 kilómetros más o menos. Bueno, ahí lo tienes, tú lo conoces mejor, pero está muy clara que lo que le importa a Estados Unidos ya es no caer en una depresión económica, porque mañana la gran pregunta, ya ves, hoy Estados Unidos, el presidente Trump incluso ha estado comentando que sí está pasando el flujo de barcos, ¿no? No tiene el control Irán, los iraníes dicen todo lo contrario, que ellos ya tienen el control total del estrecho de Hormuz, y mañana va a ser un barómetro cómo se va a manejar el precio del petróleo, que todos sabemos está manipulado. Es decir, yo tengo un libro que es un clásico, incluso muchos de los mandatarios que acabas de citar de Sudamérica eran su libro de cabecera hace mucho, y sobre todo lo que hay que tomar en cuenta ahorita, el precio del barril ya no es importante. Eso es una falacia de la manipulación de los mercados. Hoy lo que impera, fíjate, hoy en el corto plazo, es decir, mañana, pasado mañana, se habla de 5 días incluso, o de 5 semanas máximo, son los inventarios del petróleo, las reservas estratégicas de Estados Unidos que las tienen las minas de sal en Texas, y han disminuido dramáticamente y no va a poder aguantar máximo 5 semanas. Obviamente, a partir de ahí, cuando ya se sepa y se vean que se desplomaron los inventarios, ahí se va a tener un disparo brutal del precio del petróleo. No sé si me expliqué. Bueno, eso es muy importante. Así es. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Claro, Sí. Es el profesor de la guerra de la narrativa y de la propaganda. Él siempre dijo, el estrecho de Hormuz lo tengo abierto. Ha mentido 50 y tantas veces, creo, que ha ganado la guerra no sé cuántas veces tal. Se va a ver los precios de los mercados. Evidentemente no tiene el control y no hay manera que pueda tener el control sobre el estrecho de Hormuz. No hay manera, porque son 1.500 kilómetros de la frontera marítima de Irán sobre esta zona. Solo con un dron que atacas un barco, un dron solo, ya cierras el estrecho. ¿Quién se atreve a meter un barco ahí? O sea, quiero decir, es muy complicado que él, a pesar de la propaganda, los mercados de tanto propaganda no entienden. Segundo, es muy importante decir una cosa, que él está haciendo negocios. La primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente lo único que le preocupa ganar dinero a él y sus amigos. Se han hecho igual miles de millones de dólares con el tema del oro, el tema del gas, el tema del petróleo. Eso es lo que le importa a él. Algún día yo diría que sería hasta juzgado en Estados Unidos por el tema de las competencias o lo demás, si no entra por el tema de desvío de Epstein, que ahí lo tienen cogido el Mossad, y cada vez que va a Netanyahu ahí cambia el discurso por completo. Por lo tanto, evidentemente, ni tiene el control sobre el estrecho de Hormuz, y insisto algo más, ni la OTAN puede ayudar en ese tema. No hay fuerza militar posible en ayudar. Tiene que destruir Irán. Por lo tanto, hay tanto antagonismo, donde, insisto, con 2 drones atacas un barco, se cierra el estrecho. ¿Quién se atreve a meter su barco que vale
no sé cuántos millones de dólares que lleva petroleras de alguna empresa. Prácticamente es algo, una zona muy frágil. Insisto, Bab el-Mandeb aún no se ha usado esta carta. Es una carta muy importante. Por lo tanto, queda mucha batalla. Sabe perfectamente Rusia tiene que unirse a Irán para ganar la batalla incluso en Ucrania. Tiene que haber una frente integral entre los dos. Y están en ello. Estoy convencido que pronto habrá cambio drástico en la situación de Rusia hacia Turquía concretamente. Incluso el tema de entrar en el Líbano va a ser totalmente línea roja incluso para el ruso, ya no para el iraní. El iraní han avisado directamente a través del ministro de Asuntos Exteriores iraquí al Shari, que estuvo hace 3 semanas, que no te piensas en entrar en el Líbano. Tiene línea roja directamente desde Irán. Lo bombardean inmediatamente. Es que Siria no tiene ni defensa de ningún tipo. Se impactan y destruyen lo que queda si le piensa que tiene un ejército que es una banda de asesinos cortacabezas. Quiere decir, la zona está como un volcán y prácticamente estamos en una tregua, ya se ha terminado la tregua y veremos dónde vamos a acabar. Oye, Firas, otra cosa que de un comentario que hiciste, tu hipótesis es de que va a haber un acuerdo de Turquía e Israel sobre Siria, para repartirse Siria, ¿no es así? Lo que comentaste. Así es. Siria tú la conoces muy bien. Ahora, ese acuerdo es nada más de Israel y Turquía en Siria, a pesar de que se han dicho mutuamente de que se van a morir Erdogan y Netanyahu. Nada más sería en Siria porque aquí entraría el factor de los kurdos. Y tú sabes, hay kurdos en Siria, que tiene además la parte del petróleo. Bueno, ese tema tú lo conoces mejor que nadie. Luego hay kurdos en Irán, hay kurdos en Irak, ¿no? Hay kurdos en Turquía. ¿Qué va a pasar? Que Israel, que siempre ha apoyado entre comillas, la independencia de los kurdos, va a vender a los kurdos en Siria o en toda la región del famoso Kurdistán, ¿no? Mira, una cosa, el tema kurdo es tema totalmente turco. Hay 29 millones de kurdos en Turquía y esto tiene miedo que en un momento se avanza y un enfrentamiento directo turco-iraní o turco-ruso. Los rusos y los iraníes usarán los kurdos dentro de Turquía para hacer balcanización de Turquía, todo lo contrario. Él lo sabe perfectamente, porque los kurdos en Siria ya no pintan nada. Ya el Jolani acabó con ellos y no tienen ni fuerza. Los americanos se han retirado y le han dejado todo al Jolani. En Irak han cogido algún tipo de autonomía donde no los dejan de más y querían hacer un referéndum y les pararon. Dentro de Irán los tienen controlados. Los separatistas que están en el Kurdistán iraquí, mejor que nadie los conoce la inteligencia iraní sobre la zona y la inteligencia del Hashd al-Shabi, no del ejército de iraquí. No tienen mucho poder ni fuerza. De hecho, un dato más, cuando Trump dijo que les entregó 50 millones de dólares de armas, estas armas acaban comprando la inteligencia iraní y están dentro de Irán. Para que te das cuenta la capacidad que tiene la inteligencia iraní. Lo compró, comprados, y se le llevó. Y él no sabe decirle, Trump ni la CIA, porque es una vergüenza del país que yo le doy armas a alguien y acaban llevándolo el enemigo, que es los iraníes. Por lo tanto, es el Medio Oriente, Firas, tú lo sabes, ese es el Medio Oriente. Claro, así es. Por lo tanto, lo que quiere decir, una de las jugadas maestras que puede jugar Irán y puede jugar Rusia es usar la carta kurda en Turquía. Por eso los turcos no se atreven a avanzar por el tema del Líbano. Oye, tú pero recordarás... Igual, sí. Sigue, perdón, es que creí ya habías concluido. Sigue. No, simplemente que esto que le hace al turco frenarse con las peticiones de Trump y de Netanyahu para usar el Jolani, que lo dijo Trump, en el Líbano, porque realmente, insistimos, lo que tiene de matones, y la mayoría son uzbecos, ugures y de otros sitios,
prácticamente es una manera también de acabar con ellos, porque prácticamente van a aniquilarlos en la frontera, te lo digo yo, desde misiles iraníes y drones incluso de Hezbollah. Pero prácticamente si Israel no ha podido en Estados Unidos acabar con Hezbollah, ¿cómo va a hacer una banda de asesinos? No, el tema es hacer un problema de una guerra sectaria en toda la zona, porque si va a entrar el Hajj, va a entrar en Siria, Estados Unidos va a bombardear, por lo tanto Irán va a bombardear y Rusia va a ser partícipe en esta idea, teniendo en cuenta la carta de los kurdos dentro de Turquía, porque el ruso ya no se pilla de Turquía, no se pilla. O sea, llevar Zelensky a Damasco ha sido una jugada que no le gustó para nada a los rusos. ¿Quién lo llevó? Lo llevó el turco de la mano a Zelensky a Damasco. Ahora en la reunión de la OTAN y han tomado decisiones claramente contra Rusia. O sea, ¿dónde se declaró la OTAN la guerra a Rusia? En Estambul. Y estaba en Vital Jolani ahí. Quiere decir, son cosas que ya Rusia no puede aguantar más. Ve que la situación geoestratégica y geomilitar no es muy beneficiosa, siguen los drones, siguen atacando barcos, aquí, allá, hay advertencias serias, el bombardeo ayer de Kiev ha sido muy importante, y la advertencia a los 3 países del Báltico, donde salen diciendo nosotros no vamos a permitir que pasen drones ucranianos por nuestro territorio, porque había un aviso directo, igual en cualquier momento Rusia bombardea cualquier territorio de las 3 repúblicas bálticas y le importa un pepino el artículo 5 de la OTAN, porque prácticamente no es tan aplicable como piensa todo el mundo. La defensa integral. ¿Tú crees que van a atacar un país que tiene 5.000 cabezas nucleares por un ataque en Vilna? Es una locura. Si no son capaces de atacar Irán o ganar la guerra a Irán, donde atacó bases militares americanos. La primera vez se ataca territorio americano, no solo en Estados Unidos. No atacó ahí, pero las bases militares son territorio americano. Es Irán. Y no han podido con él. Ya llevan 2 guerras. Por lo tanto, Rusia en cualquier momento, cuando ve que no hay más, atacará directamente, no hace falta usar armamento nuclear táctico. Quizá puede usarlo en una situación de extremis dentro del territorio ucraniano, pero este aviso a los 3 países donde ellos salen desde Moscú, los 3 países que ellos no van a permitir más que pasen drones por ahí, porque la advertencia ha sido directa de Rusia diciendo, la próxima vez voy a atacar territorio, ya está, al estilo iraní. No, si Irán no ha tenido miedo ni a Israel ni a Estados Unidos para que lo tenga una superpotencia como Rusia. Quiero decir, el mundo está llegando, profesor, a un punto donde va a ser mucho más agudo los enfrentamientos y directos y más sanguinarios. Y por terminar, la próxima guerra, si hay una guerra de momento, cree que va a ser una guerra de desgaste, vas a ver tropas iraníes en los países del Golfo Pérsico, en Bahrein y en los Emiratos fundamentalmente, antes de Kuwait. Ya lo vas a ver porque eran territorio, incluso ya sabemos, los Emiratos eran una parte del sultanato de Omán. Bahrein era una parte incluso de iraní. Quiere decir que prácticamente esto en una guerra futura habrá movimiento de tropas. Ya no será misiles, ni drones, ni ataques y contraataques. Lo van a haber tropas donde va a haber desplazamiento, porque Irán puede permitirlo, un país de 90 millones de habitantes, donde solo los países que controlan el país son 16 millones. Que Irán está bien preparada y sabe el poder que tiene sus recursos, porque insistimos y terminamos en este tema, Irán no le han ocupado sus pozos de petróleo ni de gas, lo que pasó en Siria. Siria, si no hubiera entrado Estados Unidos con los mercenarios kurdos a quitar la riqueza de Siria, el trigo, el gas y el petróleo, Siria hubiera aguantado, da igual la ley César. Evidentemente la ley César, sin ayuda de ningún aliado a nivel económico ni financiero, y el petróleo y el gas nos asfixió y por eso cayó Siria fundamentalmente. Muy bien. Bien, fíjate, voy a hacer algún comentario aquí, aprovechando tu sapiencia, Firas. Gisedita, deja este mapa. Les suplico que enfoquen la parte de la isla de Keshem. Curiosamente, la isla de Keshem mide más de 11,000 kilómetros cuadrados.
es decir, mide más que Líbano. Líbano mide 10,452. Nada Eso más es. la isla de Keshem mide eso. Ya ves que hoy estaba bombardeando Estados Unidos ahí. Es decir, toda esa zona alrededor del estrecho de Hormuz. Pero vean bien dónde está Manama, que es la capital de Bahrein. ¿Ok? Bahrein es la mitad, territorialmente hablando, de la isla de Kashem. Digo, para que también los que nos siguen, nos hacen favor de seguirnos, tengan idea de la proporción de lo que está en juego. Es decir, aquí estamos hablando de países poderosos, ¿no? Y otros que son muy endebles. Eso no hay que perderlo de vista. Oye, yo quería traer a colación, primero que nada, a ver si te acuerdas. Tengo la impresión, no sé, a ver, corrígeme si estoy bien o mal. ¿No asesinaron a un embajador ruso en Ankara? Evidentemente, directamente estaba dando un discurso, sale un fanático integrista, le pega tiros hablando en directo, lo mató, evidentemente sí. Ahí está. Y oye, y ahí no chistó Rusia, ¿eh? Nada, como cuando derribaron el avión ruso en la frontera turca. Lo mismo, en la batalla cuando los rusos entraron en el 2015, final del 15 o el principio del 16, un avión ruso estaba en el territorio sirio, en la frontera, lo derribaron los turcos, tampoco pasó nada. Oye, ¿no se te hace un juego muy peligroso? ¿No se te hace un juego muy peligroso de Erdogan? Muy, muy peligroso, pero la respuesta rusa, ya ves, o lo mismo el avión ruso que lo derribaron en la costa siria los israelíes por error, por las tropas sirias, por un error porque se escondió F-16 detrás de ello, ¿vale? De ahí nos prohibieron usar más el SS-200 sirio modificado. Es decir, murieron 17 oficiales de la inteligencia militar rusa. Tampoco le dijo nada a Israel. Una disculpa de Netanyahu, nada más. Para demostrar qué débil es la Federación Rusa, bajo mi punto de vista. Yo respeto todas las opiniones. Una disculpa, ¿pero qué disculpa? O sea, prácticamente usó el avión. Evidentemente, el misil sirio no detectó el avión ruso porque de fabricación siria. O sea, quiere decir, no he importado, porque tú sabes que cuando hay un radar, detecta cuando es avión amigo, pero cuando es ese modificado sirio, no le detectó. Y como detectó que hay un avión en enemigo, era el F-16 israelí que estaba detrás de ello, a una distancia muy cerca, acabó de derribar un misil sirio, un avión ruso, la culpa de Israel, y simplemente Netanyahu llamó para disculparse de Vladimir Putin. Oye, pero recordarás también que Israel y en otra ocasión, pues lo que pasó con el barco americano USS Liberty. Así es. Y no pasó nada. Claro. Es decir, no es Claro, la primera vez. son muchas cosas, profesor, muchas cosas. Prácticamente, yo creo que el cambio de la postura rusa en Oriente Medio es muy importante. Te digo algo más, ya verás en pocos meses va a cambiar completamente su postura hacia Israel. Para él ya no es muy importante la perseverancia ni el control ni la seguridad del Estado de Israel para los rusos, porque lo más importante era hoy en día la supervivencia de la Federación Rusa. Hasta ahora entregaron Siria a cambio para que, eso ya sabemos, es el libro de Yossi Cohen, La espada de la libertad, habla claramente quién dio la orden de atacar convoys que llevan armamento iraní y sirio para Hezbollah. Era Vladimir Putin. En su libro, que estaba hablando del ex jefe del Mossad. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, fundamentalmente para Putin es un orgullo que hay 2 millones de rusos que hablan ruso en Israel. Y hay una relación, tú sabes, con Chabad Lobovich, es muy importante los dos lobbies. Por lo tanto, hay 2 millones, viven en un país de 6 millones, casi el 30% de la población. Entonces, claro, él nunca vino a Rusia para ayudar a Siria contra Israel. Vino a luchar contra el terrorismo.
pero había un choque directo con los iraníes, porque lo sé yo. Detalles, tengo 1000 detalles. Con Irán y rusos eran casi enemigos en Siria. Enemigos, ¿eh? Por lo tanto, hoy en día para Rusia, como está la situación, después de la postura israelí hacia Zelensky, hacia Ucrania, muchos otros datos, ya no es para él tan primordial e importante el Estado de Israel. Está en segundo plano. Lo primero es la supervivencia de la Federación Rusa, que una caída de Irán, el siguiente país de la Federación Rusa. Sin duda moverán todo el sectarismo religioso, guerra de Chechenia, muchas etnias, mucho de demás, y antes de llegar a China, porque ¿qué hay entre Irán y China? ¿Queda Afganistán? ¿No hay más? Es decir, el dique que para todo es Irán. Por lo tanto, llegaron a esta conclusión después de lo que están viendo desde Alaska hasta hoy en día, y la última reunión de la OTAN va a cambiar drásticamente todo. Oye, otra cosa, Firas, fíjate que en el programa de Alastair Crooke, que lo hizo con un joven que se llama Nima algo, no he estudiado bien su geobiografía, lo vamos a hacer Giselle y yo, pero se me hizo muy capaz, dejó hablar a Alastair Crooke, y Alastair Crooke dijo cosas muy importantes en relación a Turquía, de que Turquía es el país de los hermanos musulmanes, así, literal lo dijo. Y fíjate, yo estoy ahorita en un país donde, tú sabes, dio un golpe, hubo una revuelta de los hermanos musulmanes, derrocaron a Hosni Mubarak, ¿no? Y luego Morsi se llama, ¿no? Que luego se mueren. Mohamed Morsi, sí. Sí. Y luego hoy tenemos al general Sisi, ¿no? Que es el que gobierna Egipto, que parece le está yendo bien a Egipto, me están comentando, que está mejorando mucho la economía, etcétera. Pero aquí vienen cosas también. No me quiero meter a lo de Egipto, porque es un tema especial, pero tú sabes que Egipto no se lleva con los hermanos musulmanes y no Claro tiene que no. relaciones ni con Turquía, ni con Qatar por lo mismo. Ya, sí, ya sé quién, ya sé quién. Esta entrevista mucho a Leith Marouf, cree que es brasileño, ¿eh? ¿Ah, sí? Brasileño, sí. Hablan en inglés. Yo lo he seguido un par de veces traducido con Leith Marouf. Por cierto, estuve visitándome hace muy poco, que tiene el canal de la Palestina Libre, ¿vale? Y ha estado en España grabando para su canal, y lo he visto un par de entrevistas con él. Sí, ya sé quién es. Aunque el apellido no tiene nada de brasileño, es Sí, Nima. pero yo creo que es brasileño, ¿eh? Ah, sí, bueno. Sí. Perfecto. Bueno, Giselita, ¿qué pregunta tienes? Ya para dejar en paz. Hoy nos dejó una bomba atómica. Oye, hoy estás compitiendo no solamente con el estrecho de Hormuz, estás compitiendo también con el estrecho de Bab al-Mandab juntos, con todas las Claro. bombas nucleares que lanzaste, desde el Caribe hasta el Golfo Pérsico. Sacudiste el mar Mediterráneo también, la parte oriental. Con El todo tema de la guerra de Ucrania, pero acuérdese de la fatua pronto del armamento nuclear. No va a tardar mucho. Depende de los ataques israelíes y de los americanos y de la OTAN sobre Irán. Perfecto. Giselita, ¿qué pregunta tienes ya para ir despidiendo al coronel y doctor Firas? Muy bien, ya para ir redondeando toda esta parte, a ver, una pregunta sería, ¿se ve ya la proyección de que se pierden las elecciones intermedias en Estados Unidos debido pues a todos esos conflictos, a ver cuál es el problema? Porque el cierre del estrecho de Hormuz, hay muchas guerras dentro de lo que se puede hablar de este conflicto. No solamente es de territorial, sino geopolítico, de la narrativa, del control de los medios de comunicación, pero también económico, financiero y sobre todo para Estados Unidos. Entonces, ahí,
¿cuál es el objetivo militar concreto de Estados Unidos con estos últimos bombardeos? O sea, no tienen, al final de cuentas, no tienen un objetivo central, están dentro del propio gabinete Trump, luchando ideas, unas contra otras. Por ejemplo, Marco Rubio con su postura de no aceptar este, memorándum de entendimiento de Islamabad contra Vance, que está buscando sí sentarse a la mesa de negociación. ¿Es real este acercamiento de Vance de sentarse a una mesa de negociación? En sí, ¿cuál sería como la visión que se tiene sobre estos objetivos militares concretos o la estrategia de Estados Unidos? Prácticamente los objetivos militares americanos hoy en día negociar bajo presiones militares. Lo que no pudo conseguir en la Primera Guerra ni en la Segunda, intentó a nivel engañar con este punto del moratorio que se hablaron de ello, volver otra vez bajo presiones, otra vez habrá bloqueo del petróleo iraní, etcétera, etcétera, volver a negociar en mejores condiciones. Eso es lo fundamental. El engaño que ha recibido Estados Unidos y los informes falsos que vienen desde el Mossad, no de la señora Gabbard, que le dijo claramente, sabe la situación de Irán, sabe que es muy difícil esta guerra, prácticamente le engañaron y metieron un follón sin salida, una guerra tremenda que no saben cómo salir de ella. Por lo tanto, están intentando ganar tiempo, pueden mejorar las condiciones para llegar a ganar las elecciones de noviembre. A mí no me cabe la menor duda que sacará Trump cualquier cosa, viendo que va a perderlas, es capaz de un ataque muy importante dentro del territorio americano para decir, detrás está Irán, para parar prácticamente las elecciones, haber estado no sé, de excepción en Estados Unidos, cualquier cosa, porque si gana las elecciones en noviembre y sabe que la puede ganar, prácticamente nos está esperando 2 años de infarto mundial. Prácticamente estamos al borde de una tercera guerra mundial. Y ahí están jugando a ver cómo pueden arreglar el tema. Fundamentalmente, insisto, que habrá muchos cambios en posturas y Irán sabe jugar con ese tema, está hablando de desgaste, siguiendo sin usar todas sus cartas. Ya le he dicho, incluso en una guerra entrará en otro territorio. El tema de los turcos saben coger a Turquía bastante bien en muchos aspectos y vamos a ver el avance poco a poco. Por cierto, el lobby israelí está desatado completamente en Europa, totalmente. O sea, en España están ya atacándonos directamente con amenazas. Hace muy poco a 2 internacionalistas que apoyan la causa palestina y la causa de la lucha de Hezbollah en el sur de Líbano han sido detenidos por la Audiencia Nacional. Son camaradas míos del mismo frente, prácticamente sin ningún motivo de ningún tipo, porque Hezbollah no es un grupo terrorista ni apoyar prácticamente este movimiento de liberación nacional lo es, pero prácticamente porque aquí ACOM, que es el grupo del lobby israelí que está muy fuerte en España, que apoya el antagonismo en España, es por una parte el independentismo catalán. Hay un partido de Alianza Cívica, está casi el tercero en votación o el segundo, prácticamente en Cataluña, y al mismo tiempo lo que es el PP en Madrid concretamente y Vox. El antagonismo y el Estado español no se da cuenta que por algún motivo lo hay. Entonces la investidura tremenda en Francia, en el Reino Unido, en Alemania y aquí. Y si queréis realmente hacer una entrevista pequeña a nuestro camarada Sierra Ranz, él está encantado porque prácticamente os dará la visión, lo que ha pasado en todo. Está ahora prácticamente en caso judicial. Esperemos que quede en nada y lo estamos apoyando totalmente. Por lo tanto, queda mucho que hablar. La verdad, podemos hablar de aquí 3 semanas, un mes, hacer una entrevista y ponernos al día. Bueno, no nos ponemos de acuerdo, porque ya ves, tenemos muchos temas también, ¿no? Ya la última pregunta, Giselita, ¿puedo hacerla? Sí, por favor. Bueno, a ver, ¿pueden inventar como falsa bandera en Estados Unidos un atentado contra Trump? ¿Esa es tu hipótesis?
Sin duda, eso es lo que pienso yo. Después de decir, desde el Mossad, hablando que hay unos informes sobre atentado que puede ser contra él, y ya lo ha dicho directamente Irán, que no se esconde, igual no se practicará, pero lo van a usar para usar una cosa que puede acabar una guerra muchísimo más grande, de grandísima magnitud, sin duda. Creo que Ayatollah lo dijo claramente. Está vivo él o no está vivo, están vivos los líderes o no, cualquier hombre honrado de millones y millones puede hacer esta tarea. Es decir, este hombre está ya amenazado, tiene que preocuparse mucho de su vida, no como presidente y luego cuando es expresidente. Tiene que ir a andar con mucho cuidado porque cualquier hombre, ya estamos hablando de millones y millones de personas, tendrán hasta el orgullo de acabar con la vida de este hombre, sin duda. Y uno de los motivos que acaba de decir es intentar inventar un intento de asesinato de falsa bandera, porque yo creo que ahora los iraníes no es lo más apropiado en este momento, a pesar que lo han dicho claramente. Y uno de ellos es este profesor, sí. Oye, pero el Wall Street Journal ya salió a desmentir de que no hay tal, que esa Sí, pero información de bueno, Israel fue hecha a propósito para sí, empinar de nueva cuenta a Trump. Ahora, hay sí, otra cosa, hay elecciones también en Israel en octubre. Es decir, primero viene la elección de Israel, creo que es el 27 de octubre, donde el no le está 27, yendo bien sí. de los sondeos a Netanyahu. Ya ves, quieren poner a un general ahora, a Eisenkot. Sí, prácticamente hay elecciones en octubre, pero insisto, ahora han dicho eso, pero pronto saldrá otra vez la noticia, profesor. Tú sabes que la propaganda en un momento, ahora no es el momento, volverán a sacarla de nuevo. Quiere decir, esos no son los planes. Prácticamente él quiere, como sea, ganar estas elecciones, como para mí, bajo mi punto de vista, es un análisis que Rusia va avanzando en el Donbass, gana uno o dos o tres pueblos de más para que él demuestre a su pueblo que está ganando en la guerra, que ya no entramos en este detalle, para que pueda ganar mayoría absoluta. Para ellos sentiría Occidente y la OTAN muchísimo más cómodo que están delante la Rusia unida que con coalición del Partido Comunista de la Federación Rusa. Oye, yo lo que estoy viendo, y no sé qué opines de lo que voy a decir, Firas, y con eso ya concluimos, te vamos a dejar en paz. Yo creo que por primera vez en la historia de la humanidad se va a dar una triple sorpresa de octubre. Me explico. Tú sabes que en Estados Unidos, antes de una elección en noviembre que se hace, sobre todo la presidencial o la elección del Congreso, se habla de sorpresa de octubre, porque impacta directamente en el desenlace electoral. ¿Por qué hablo de una triple sorpresa de octubre? La clásica, ¿cuál es? Ya ves, se manejaba mucho, incluso hay una película, creo, al respecto, donde decía que la cola mueve al perro. ¿Te acuerdas, no? La cola mueve al perro. Es decir, eso es muy de Estados Unidos, los que somos vecinos de ellos, seguimos esas, bueno, su idiosincrasia propia, ¿no? Bueno, esa sería la primera sorpresa de octubre. Es decir, le conviene al presidente en turno para ganar las elecciones, pues crear esa sorpresa de octubre, una guerra en donde sea, ¿no? Alguien me puede decir, bueno, ¿y qué tal si quiere inventar con Marco Rubio la invasión a Cuba, ¿no? Para decir algo, ¿no? Bueno, puede ser. Por ejemplo. Sí. Luego, la segunda sorpresa de octubre, ¿cuál es? La elección en Israel. ¿Qué va a pasar? Fíjate, pero ve cómo concurren, ¿eh? Y la tercera, la falsa bandera, que el mismo Israel en Estados Unidos, con sus servicios muy poderosos del Mossad, etcétera, propicien esa falsa bandera y obliguen al presidente Trump. Acuérdate que también ellos controlan los multimedia en Estados Unidos. Para ellos Así es muy es. sencillo inventarte lo que sea y tienen a los multimedia, ¿no? Que en forma cacofónica lo van a repetir
y la opinión pública lo va a seguir y al mismo presidente hasta le va a convenir que así sea porque no quiere perder la elección. Entonces, fíjate qué Así es. interesante que se den las 3 sorpresas de octubre. Así es. Yo estoy de acuerdo con usted, profesor, porque prácticamente estamos esperando algunas sorpresas y ya veremos qué pasa en septiembre también en las elecciones parlamentarias en Rusia. Es muy importante las 4 Sí. fechas. Esa no la hemos seguido. Nosotros al menos, ¿no, Gisela? Tenemos que empezar a seguirlas. Bueno, y hay otra para Latinoamérica, una elección muy importante, es De la de Brasil. en octubre, la de Brasil, ya ves, lo dijimos a mí, donde ahí son muy fuertes lo que yo llamo este concepto del meta Israel, que no lo vemos, que es muy poderoso. Yo te puedo garantizar de que Israel es más poderoso fuera de Israel que adentro de Israel. Y Yo sobre todo, estoy de acuerdo totalmente con usted. ya ves, ¿y a qué me refiero? Está la cuestión del sionismo evangélico, que es muy Así poderoso. es. Tiene al secretario de guerra, que ahora se llama secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, es evangélico sionista. Él mismo Totalmente. lo ha confesado. Totalmente. Bueno, El luego tenemos embajador americano en Jerusalén lo mismo y hay muchos, muchos de ellos. Huckabee, etcétera. Y no, pero además, si nos vamos a Brasil, hay 30 millones de evangélicos sionistas que le pueden dar el triunfo a Bolsonaro, que ya él acaba de comentar, Bolsonaro, ya ves que bueno, ¿cómo diría? Su padre se casó en terceras nupcias con una evangélica sionista, que es hasta profesora y televangelista en los medios, muy conocida. Y hoy Bolsonaro, el hijo, maneja de que él va a seguir el modelo del gran Israel. Fíjate, si te das cuenta, domina Canadá. Mark Carney es es gente Otro, otro. de Rothschild, de los Rothschild, totalmente. Claro, Y luego tenemos Estados Unidos, pues ya por lo que hemos manejado, incluso Mike Pompeo, el exdirector de la CIA, es uno de cristiano, ellos, él es uno de ellos. sionista evangélico. Bueno, Así no, es. me voy a saltar a un país que está al sur de Estados Unidos y al norte de Guatemala, ¿te parece? Porque yo tengo que Sí, regresar. mejor no hablarlo. Tengo que regresar, yo me tengo que regresar a México, ¿no? Y no voy a pedir asilo en España, no quiero pedir Eso asilo digo yo. en España, Portugal, bueno. Y luego, pero si te sigues, Guatemala ya fue gobernada por un evangélico sionista. Y ahora mira Colombia ahora. Bueno, toda Latinoamérica, prácticamente. Y, Todo. y Brasil, Argentina, acuérdate, y con el software, con los software, profesor, software, sí. lo manejan los americanos y los israelíes, van a ganar las elecciones. No lo va a ganar prácticamente Lula ni su partido ni nada. Garantizado, desde ahora. Imagínate que es una primicia. Van a ganar las elecciones ellos. Bueno, es el donde yo hablo del meta Israel, que va desde el Ártico hasta la Antártida. Ya está Milei ahí, solo falta Brasil y ya Milei. está. Bueno, y Milei con eso de que habla con su canino, ¿no? Ya ves que que además está fallecido, ¿no? Y además él le rinde pleitesía a este grupo del Shabbat Lubavitch, que yo le Claro, llamo grupo pediátrico por la censura, no puedo decir la otra palabra. Por eso así es es. un grupo pediátrico. ¿Sabe qué Milei dónde viene? El Milei es reducido de Milokowski, es familia De del Netanyahu, polaco que está gobernando en Israel. eso se comenta. Bueno, y Sí, sí, fue a rendirle pleitesía a la tumba de Schneerson, así es. que es el rebé, le dicen, ¿no? Es como un santo de los rabinos, etcétera, que es todo un tema, ¿no? Toda la cuestión del Talmud, etcétera, etcétera. Bueno, entonces no está tan pequeña, porque mira, el Gran Israel, hay 3 conceptos muy importantes. El Gran Israel nunca ha existido.
para empezar. Aunque tiene sus dos franjas del Éufrates y del Nilo, sí, pero en el Nilo eran esclavos de los faraones. Y en el Éufrates los liberaron Ciro el Grande, los persas, nada menos, los libera del cautiverio babilónico. Es eso. Entonces, el Gran Israel nunca ha existido, pero tienen ese proyecto, ¿no? Esa es la realidad. El segundo, la Gran Hazaria sí existió. Tú sabes que incluso el mar Caspio, su nombre, yo he estado estudiando. El mar Hazario, Era el mar Hazario. Oye, no olvidemos que Irán es frontera con Rusia en el mar Caspio, el antiguo mar Hazario. Y luego tendría la tercera consideración, que es precisamente el meta Israel. Eso es un concepto que yo estoy manejando ahora. Y no lo estoy diciendo estoy hablando en términos de datos duros, de análisis. No, porque me lo estoy imaginando. El Gran Israel sí es imaginario porque nunca existió. Yo he retado a quien quiera a que me demuestre que existió el Gran Israel. Nunca ha existido. Eso es en el imaginario propagandístico. Bueno, igual que la semana pasada leí una declaración a Netanyahu, dice es que nosotros tenemos que regresar a la tierra de nuestros ancestros, hablando de Israel, ¿no? O de la antigua Palestina, ¿no? Etcétera. Bueno, Netanyahu no ha leído el libro de Shlomo Sant. Tienes que leerlo. El mejor historiador israelí, y además él es házaro, en donde él habla de The Invention of the Jewish People. Fue bestseller en Israel. Bueno, entonces, así es. Y el primer ministro sabe, o al menos, pues ya es ya es un nuevo diseño industrial geopolítico que nos rebasa. Bueno, con eso concluimos, pero ¿tú aceptas esa teoría del meta Israel? Evidentemente, están gobernando, van a gobernar toda América Latina, por desgracia. No, del Ártico a la Antártida. ¿Y sí, dónde sí, dejas pues a todo. Canadá? Desde Canadá, claro. Canadá, Estados Unidos. Así, los Estados Unidos la llevan gobernando hace tiempo ya. Bueno, exacto. Muy bien. Giselita, ¿quieres despedirte, decir algo ya para dejar en paz a toda la sapiencia del coronel y doctor Firas Al-Sharani? Sí, nada más agradecerle por su tiempo. Muchísimas gracias. Aquí tenemos ya casi más de hora y media escuchando los interesantísimos intercambios aquí con el doctor también Jalife. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y nada más recordarles, además de agradecerle al coronel y doctor Firas, recordarles a todos los que nos están viendo que nos ayudan mucho con sus likes, con sus comentarios, suscribiéndose al canal y también activando la campanita y comentando, no solamente en la transmisión en vivo, sino también en el diferido, en la parte de abajo y compartiendo también el contenido porque como sabemos estos temas son muy difíciles de tratar en otros lados, en otros espacios, sabemos que hay una narrativa dominante y estamos tratando aquí en estos pequeños espacios de marcarles pues la otra cara, ¿no? El otro análisis alternativo para que como siempre con la filosofía del doctor Jalife, ustedes ven la tesis, ven la antítesis y ustedes hacen su propia síntesis sobre la información que tenemos aquí, que por cierto muy compleja, pero bueno, con el doctor Alfredo Jalife y con el coronel y doctor Firas, pues ya tenemos un panorama mucho más amplio y pues también muchas gracias por todas las premisas, ¿no? Que nos dio en los siguientes meses que van por venir, las elecciones claves en varios puntos del planeta, principalmente en Estados Unidos, en Israel, en Brasil. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo. En Rusia, Gisela, nos estamos olvidando de Rusia. Fíjate que esa elección de septiembre es fundamental. Así es. Muy Muchas gracias y un saludo. Encantado. Suerte. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.